nos quedan también para hoy, porque no tuiteamos un ratito. Está bueno. La sección. Hoy no va a ser de política, encontramos otro tema, así que Me parece muy bien. vamos a compartir con ustedes. Y también una carta que apareció en el diario Litoral en las últimas horas, que tiene que ver con la candidatura de Torres del CEL, que generó una polémica, y bueno, vamos a compartir algunos párrafos y si la vamos a charlar aquí en la mesa, si les parece. Me parece muy bien. Dale. Pausa entonces, ya venimos. ¿Se acuerda de esos tiempos? Qué bárbaro, qué bárbaro. Maxi, ¿cómo Increíble. estás? Buenas noches. Gracias, Osvaldo, por invitarme, muchísimas gracias. Muy contento de venir al canal, encontrarme con gente amiga, muchos años acá, así que la verdad, un placer. Bueno, ¿por qué decidieron con Guille abordar la vida de Jorge Braulio Muyor, que es un desconocido para muchos? Sí. La ley se conocía el hecho, creo que fue emblemático en el país, pero no se conocía quién era el que ponía la traba. Bueno, me llama Guillermo y nosotros, después de muchos años, porque en el 2002 habíamos escrito juntos Monseñor, y me llama y me dice, ¿tenés ganas de escribir un libro? Y bueno, la respuesta es siempre sí, pero no tengo la historia. Yo conocía periodísticamente la historia de Jorge Braulio Muyor y el caso Coca-Cola, pero nos sorprendía y queríamos saber, era parte de un desafío, hasta dónde llegaba el mito. Lo que vos conocías también. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Fue así verdaderamente? ¿Estuvo prohibida, no? ¿Una semana, un mes? ¿Cuánto? Cuando Guillermo me propuso, la idea me gustó, ya conocía parte de la historia, pero faltaba lo que en definitiva terminamos haciendo, que es documentar absolutamente toda la historia, pero no solamente del caso Coca-Cola con su expediente completo, porque además lo interesante, lo que nos fuimos encontrando, fueron las consecuencias políticas. La intervención de la provincia de Santa Fe, cuando estaba al frente de Gualdino Suárez, las denuncias por coimas, porque ante la prohibición, después de la sanción del Código Bromatológico, hubo intentos de sobornos, que los denuncia Jorge Braulio Muyor, y nos encontramos con una figura increíble, la verdad que increíble, porque... O sea, lo que ustedes quisieron es rescatar no solo el hecho, sino también el personaje. Primero fuimos por el hecho, y ahí nos encontramos con que había que rescatarlo a Jorge Braulio Muyor, porque no solamente había analizado la Coca-Cola, doctor en farmacia, doctor en química, integrante de la Academia de Ciencias de Nueva York, un currículum impresionante, fue rector de la Universidad Nacional Litoral, un catedrático de renombre, un científico de renombre, y un funcionario de lujo al frente del área de bromatología de la provincia. Las oficinas químicas se conocían en principio, empezaron a proliferar allá por la década del 20. Y ya nos encontramos con la primera batalla de Muyor, que es la pasteurización de la leche. Y ahí apareció un fenómeno que es muy interesante, porque cuando Muyor sostiene que era necesaria, y de hecho así se reglamenta a través de una ordenanza, aparecen los medios de comunicación jugando un rol importante, porque las empresas tenían que hacer inversiones. Claro. Y aparece una campaña en la que, entre otras cosas, se lo acusaba a Muyor de comunista, de prácticas comunistas, porque la pasteurización... Por cuidar la salud de la gente. Claro, pero en definitiva era, en la nota, que además está en el libro quijotesco, planteaban esto de que, como esa botella que después la usa otro y no sabemos si el tercero orina en ella, y es una práctica comunista compartir la botella. Lo que estoy dando son los ejemplos de cómo los medios también aparecieron en cada uno de los escenarios. Después fue la Coca-Cola. Decía que Muyor analiza la Coca-Cola y encuentra que tiene ácido fosfórico y cafeína. Pide la fórmula, lógicamente se niega la Coca-Cola, y después pide algo que hoy es habitual, por eso también es un pionero en materia de cuidarle la salud a los consumidores, de vigilar que las empresas no se aprovechen de los consumidores, porque le pide a Coca-Cola que pongan la etiqueta que tenía ácido fosfórico y que tenía cafeína, a lo que también la Coca-Cola se niega. A partir de allí empieza un litigio que dura muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero muchos años. Para eso está el libro. Para eso está el libro, en donde se producen hechos políticos muy importantes, como te decía, la intervención de la provincia de Santa Fe. ¿Fue la Coca-Cola la que la provocó? No, pero fue uno de los aspectos. Porque además Gualdino Suárez, que era el gobernador de entonces, se santea todo el equipo de bromatología. Muyor era el director de bromatología, que tenía poder de policía y que actuaba sobre el tema Coca-Cola. También surge el contrabando, porque donde hay prohibición hay contrabando. Así es. Charlábamos hace un ratito, ¿no? Y había gente que traía Coca-Cola de Paraná o de San Francisco.
y en algunos bares incluso te la servían, pero en otro vaso. Ujú. Y también nos encontramos con que Muyor le cierra las aceiteras a Molino Río de la Plata. Se mete con Muyor. Y Muyor, y de esto te vas a acordar, y muchos se van a acordar también, analiza varios vinos y encuentra con que Franja Amarilla Ajá. era uno de los tantos vinos que usaba sales mercuriales para estirarlo y se producen envenenamientos. Entonces nos encontramos con un pequeño que dio muchísimas batallas. Dio batallas como funcionario, hasta que pudo, hasta que le llegaron los atentados, que están también contados allí, y cuando no lo pudo hacer como funcionario, lo hizo como docente, como Desde la investigador. cátedra. Ujú. Y después terminó siendo rector de la Universidad Nacional Litoral en la década del 70. Recordarás cómo se vivía en aquellos momentos, ¿no? De mucha efervescencia estudiantil, de muchísimos reclamos por la titularización de los docentes, por las cátedras. En ese momento llega Muyor también. Entonces, nos convencimos que Muyor fue declarado ciudadano ilustre en 1994 por parte de Mutis. Ujú. Nos convencimos que Muyor se mereció un capítulo por su actuación defendiendo lo público. Porque además, entender que en la década del 20 o del 30 un funcionario iba a velar por los intereses de la población, iba a participar activamente en el primer código bromatológico, después en el código alimentario, sinceramente terminamos convencidos que era una lástima que esta historia y este mito, ya en otras generaciones, iba a terminar desapareciendo y no íbamos a saber quién fue ese hombre y qué es lo que tuvo que soportar incluso y cuáles fueron las consecuencias. Así que ¿Qué facilidades tuvieron para acceder a las fuentes, no? ¿Fue difícil? más fácil, Osvaldo, que cuando tocas temas que generan polémica coyuntural en la actualidad, pero complicado en términos de contextualizar los momentos históricos también. Entonces recurrimos mucho, trabajó con nosotros Cintia Mignone, que hizo un trabajo impecable en lo que tiene que ver con el recorrido de las hemerotecas, de los diarios de la época, que además están muchos de ellos en el archivo histórico, Diario Litoral, Diario El Orden, Diario El Día, después ya en la década del 70, para poder tener ese contexto histórico. Y después muchos de los expedientes, el caso de los vinos, el caso de la Coca-Cola, pudimos acceder, buscamos y en la mayoría de los lugares pudimos encontrar información. No Convengamos algo que por lo que estabas contando, Maxi, en la década de 1920, en el siglo pasado, empezaba a gestarse este concepto de la bromatología. Sí. Días pasados estaba leyendo un artículo sobre la restauración del Palacio Biol en Buenos Aires, precisamente hoy donde funciona la Auditoría General de la Nación, que ahí empezaba ya con este nuevo concepto, ¿no? Antes era el Palacio de Biología y a partir de ahí empezó a gestarse este concepto, ¿no? De bromatología mucho más integral. Sí. Primero fueron oficinas químicas, así se denominaban, que después se transformaron, ya con la sanción en la década del 40, a principios de la década del 40, del Código Bromatológico, se transformaron en institutos bromatológicos. Pero primero oficinas químicas. De hecho, Muyor estuvo en la Oficina Química de Santa Fe y también en la provincia de Entre Ríos. Pero realmente sus actuaciones, sus denuncias, Muyor cuando lo cesantea, va al diario en ese momento y escribe una solicitada impresionante en términos de contenido y de denuncia también. Muyor no era de callarse la boca. Y entonces sugiere, en algún momento dice, hay millones de razones que evidentemente son las que me han sacado de este cargo. Lo acusa al gobernador, lo invita a una especie de duelo con un comité científico, a ver si estaba equivocado o no. Después ya hubo, en tiempos democráticos, porque recordemos todo el proceso que va del 40 en adelante, después está el golpe del 55, y después, ya con la llegada de los gobiernos democráticos, que fueron efímeros también, intentos en la legislatura de reformar el Código Bromatológico. ¿Para qué? Para que ingresara la Coca-Cola. Cada vez que Muyor se enteraba, se hacía invitar y los interrogaba a todos los legisladores, y además con una solidez técnica que... entonces fracasaban. De hecho, finalmente, después la Coca-Cola termina entrando, pero ya a instancias de un gobierno de facto. Gracias, Maxi. Ya están los kioscos. Ya está, en los kioscos no,
pero en las librerías. Pero en las librerías. Los kioscos es un término muy viejo. Yo soy de otra generación, claro, Osvaldo, sí, pero ya sé. Eso lo sabemos hace tiempo. Gracias. Sí, ya están en Ferrovías, por ejemplo, y en los próximos días va a estar en Mauro Sardín, en la Alicia Libros. Y si no, nos pueden contactar también. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Establecemos aquí la última pausa. Ya llega el profe Ricardo Cerrulla con su columna. Pausa y enseguida volvemos.